Hola, muy buen día. El de hoy voy a exponer la evidencia de aprendizaje, vinculación del modelo neoliberal con el fenómeno globalizador de la materia de contexto socioeconómico de México. Y bueno, para la presente actividad se expondrá los temas aprendidos durante el curso de la materia, abordando los temas vistos durante las tres unidades. Analizar estos temas, podemos relacionar y podemos analizar que los temas vistos están estrechamente relacionados para entender la historia de nuestro país y cómo los eventos económicos, políticos, sociales y culturales han afectado o nos han afectado el vivir de nuestra actualidad, como la conocemos hoy en día. Además, se analizará cómo está estrechamente relacionado las políticas neoliberales con el fenómeno de la globalización que hoy en día a día estamos viviendo. Para el estudio de la materia del contexto socioeconómico de México, comenzamos con el análisis de lo que conocemos como concepto de estructura. ¿Y por qué se comenzó con este análisis? Bueno, debemos de recordar que estructura es el análisis, es observar cómo están formadas las cosas, cómo están estructuradas. De esta forma, al aplicar la palabra estructura, se puede aplicar a los fenómenos sociales, políticos, culturales y económicos. Al entender una estructura social, una estructura política, una estructura económica, podemos entender el siguiente tema de lo que son los indicadores sociales y económicos. Estos expresan cómo se ha comportado la sociedad y nuestra economía en el paso del tiempo. Al entender estos indicadores, también podemos obtener una comprensión de los siguientes temas que fueron los modelos contemporáneos aplicados en México y cómo estos, a través de la aplicación de políticas públicas, se obtuvieron unas consecuencias que se han vivido hasta nuestros días. Un ejemplo de esto fue el modelo económico aplicado del neoliberalismo. Este modelo político y económico permite una apertura del país a la inversión extranjera sin la intervención del Estado. Aunado a esto, se aplican diversas políticas que buscaron incentivar dicha inversión con la aplicación de condonaciones fiscales, incentivos económicos, diversas políticas que le permiten a la empresa, al corporativo extranjero poder establecer en nuestro territorio. Eh, Posteriormente, en la última unidad analizamos cómo las políticas neoliberales están estrechamente relacionadas con el fenómeno económico y social de la globalización, permitiendo establecer diversas relaciones entre las diversas naciones del mundo. Debemos de entender que el modelo neoliberal y la globalización están estrechamente relacionados, ya que el neoliberalismo es una corriente política que su principal objetivo es la de permitir un mercado libre en el país donde se. El mercado libre nos referimos a la libertad que existe para cualquier empresa u organización que pueda ser partícipe de forma libre en la competencia dentro del mercado de nuestro territorio. Al permitir esto, se obtiene una competitividad en el mercado, se obtiene avances tecnológicos y sobre todo un aumento en la riqueza de todas las partes participantes. Al aplicarse el modelo neoliberal en diversos países, por ejemplo, tanto en México como en Estados Unidos como en Canadá, esto permitió comenzar diversos intercambios entre estos países. Al realizarse estos intercambios ya de bienes y servicios, fue lo que empezó a dar el nacimiento de la globalización, donde no solamente el tema económico y político se vio afectado, también los temas sociales y culturales se involucraron con la globalización. Por ejemplo, gracias a a la difusión de de los medios masivos de comunicación, como lo conocemos coloquialmente como las redes sociales, si en un país se crea un tren o se crea un movimiento social, este es divulgado rápidamente por todo el mundo y cierto sector de un territorio externo adopta dichos movimientos. Asimismo, hoy en día está tan presente el fenómeno globalizador que una guerra que se suscita entre países orientales afecta directamente a los países del continente americano. En otras palabras, la globalización ha permitido que todos los países estén estrechamente relacionados, que un tema que afecte a un país es un efecto dominó que ya sea grandes o pequeñas consecuencias, pero los países que están relacionados con ese país salen afectados. La siguiente actividad que se realizó fue la realización de una entrevista a través de la formulación de cuatro preguntas relacionadas al modelo neoliberal en México y la globalización. Las preguntas fueron:
¿Cuál es tu percepción del modelo neoliberal en México? ¿Qué beneficios has podido disfrutar en el ámbito laboral gracias al neoliberalismo? ¿Qué aspectos negativos consideras que ha provocado la globalización en México? ¿Y crees que la globalización es responsable que define nuestra actualidad y por qué? A continuación voy a exponer una, una entrevista que se realizó con estas preguntas para entender en otro o tener otro punto de vista de lo que es la globalización. El día de hoy voy a entrevistar a... Ok, la primera pregunta. ¿Cuál es tu percepción del modelo liberal aplicado en México? Variedad marcas o un poco más de calidad de la bien. ¿Qué beneficios has podido disfrutar en el ámbito laboral gracias al liberalismo? Pues precisamente eso de las marcas, marcas que no se tienen aquí en México o incluso productos que aquí en México no es barato producirlos porque no hay los minerales o los metales en otros países que se pueden disfrutar aquí en México, como algunas marcas de celulares, algunos de fabricar. Okay. ¿Qué aspectos negativos consideras que ha provocado la globalización en México? Aumentos negativos, pues podría ser que eh, es como el aumento de precio, ¿no? Entonces, entre, va creciendo, pero es más difícil alcanzar lo que hace 20 años pudiste alcanzar a mediados de los ahora aspirar a lo que antes podías conseguir. Okay. ¿Crees que la globalización es la responsable que define nuestra actualidad? ¿Por qué? Sí, porque básicamente todo se basa con dinero. No vas a necesitar dinero. De hecho, el incremento de los precios hace más difícil todo. Y influye mucho la, para todo lo que quieras hacer, desde un gasto personal hasta un gasto. Ok, gracias. Listo. Aquí podemos analizar otro punto de vista sobre el fenómeno del neoliberalismo y la globalización. Como conclusión, es importante entender que los fenómenos políticos, económicos que adopta una sociedad influye directamente en la actualidad en la que se vive y que indudablemente tendrá afectaciones al futuro. Al día de hoy, los modelos económicos por los que nuestro país pasó en el pasado aún siguen teniendo repercusiones en nuestros días. Por ejemplo, cuando se realizó el cambio de modelo económico proteccionista al mercado nacional, a uno donde se comenzó a permitir ciertas exportaciones, importaciones de países extranjeros, comenzó a generar competitividad en el mercado nacional, ya que por aplicar leyes proteccionistas hubo un tiempo que todo producto fabricado en México era elaborado con una calidad inferior a la del extranjero. Gracias a estos cambios políticos y económicos, al día de hoy, diversos productos elaborados en México son lo suficientemente competitivos en el mercado mundial. Por ejemplo, en el estado de Puebla se producen autos de la marca Volkswagen que son exportados en el continente europeo y asiático. Como conclusión, en otras palabras, podemos entender que el neoliberalismo y sus diferentes aplicaciones a través de reformas y políticas permiten una apertura a la globalización dependiendo en el territorio donde se aplique. Hasta luego.